cultivo de algodón sabemos que en Argentina inicialmente es muy importante porque responde justamente a estas economías regionales que siempre hablamos. Cabe resaltar de que, por ejemplo, lo que se produce en Santa Fe, una parte se procesa inclusive acá y tenemos las diferentes eslabones locales, hasta la producción inclusive de prendas, de subproductos, etc. Sin embargo, otra parte de la producción se exporta como fibra. ¿Y cómo logramos llegar a exportar hoy de manera independiente uno como productor? A través de un laboratorio de HBI que tenemos de APA justamente, que se inauguró hace 2 años, donde el productor con el análisis puede ubicar esa producción de manera casi independiente en mercados internacionales. Entonces es una ventaja y una innovación en lo organizacional que ocurre en este tipo de cosas. Ahora bien, a nivel internacional, lógicamente tenemos los países productores que se concentran entre India, China, Pakistán, Estados Unidos. Argentina, lógicamente, está un poco más demorada en la escala, pero está dentro de los 10 primeros. Y con respecto a los países consumidores, también tenemos países asiáticos en general y también aparecen en el juego Tailandia, Indonesia, países que son del sudeste asiático. Con respecto a los rendimientos, también Argentina está ocupando el noveno lugar, aproximadamente décimo, va variando, en algunos años desciende hasta el número 12 o 13, porque todavía de alguna manera los rendimientos en Argentina siguen siendo un poco más bajos que otros países, pero principalmente porque la tabla la lideran los países de Asia en general que tienen sistemas de riego. Entonces, cuando nosotros aseguramos el riego, lógicamente estamos asegurando el rendimiento. El mundo hoy está solicitando cada vez más saber qué consume. Pasa con el algodón y pasa con un montón de otros productos. La trazabilidad o sistemas similares de certificación permiten de alguna manera conocer qué insumos se usaron durante el proceso del cultivo, qué tipo de servicios, qué tipo de empleos se generaron durante el ciclo, ¿no? Entonces es fundamental pensar en conocer y hacer un seguimiento del tipo de prendas que estamos accediendo, si son sustentables con el medio ambiente, cómo son las tintorerías que se utilizan, si son ambientalmente saludables o no, etcétera. Entonces el mundo cada vez más demanda ese tipo de producciones. Pero también es cierto de que hay cierta demanda también de fibras sintéticas. Entonces, algún balance entre ambas es interesante. ¿Qué se está viendo en los últimos años? Cada vez más fuerza es la contaminación que se genera por las fibras sintéticas a través del lavado, donde las microfibrillas llegan al río o al mar y no se degradan y tardan mucho tiempo en degradarse, ya que son de síntesis artificial química. Eh, y muchas veces pensamos en que la contaminación solamente viene de la mano del productor, de la aplicación de agroquímicos en el campo, etcétera. Pero también tenemos que ser responsables a la hora de usar prendas que no son de fibras naturales, porque también estamos aportando de alguna manera a ese deterioro ambiental, ¿no es cierto? Cuando usamos, por ejemplo, prendas sintéticas. Ya. Entonces, por ahí es interesante romper con ciertos mitos que solamente tienen que ver con la producción primaria, pero también es responsabilidad del resto de la sociedad, ¿no es cierto? Es fundamental el rol que tiene INTA y otros organismos, de alguna manera de ciencia y técnica, inclusive las universidades, en lo que tiene que ver con el avance de los conocimientos y las tecnologías, en este caso del clúster algodonero. Nosotros insistimos de que este trabajo interdisciplinario, interinstitucional que se hace, desde la parte pública, inclusive desde la privada, es fundamental, y trabajar sobre un mismo eje, un mismo norte, que apuntan justamente a la sostenibilidad de, en este caso, la producción de algodón.